a grabar. Hay información en el chat. Dice, Daniel, tu número, porfa. Daniel Reyes, ya le pasaste, ya se lo pasó. Ok. Bien, entonces vamos a empezar, vamos a compartir la... ¿Están viendo? Está cargado todavía, biólogo. Ya. Ahora sí. Bien. Ok, entonces ayer habíamos visto que el estudio de la célula comenzó relativamente tarde. Y la razón es que las células normalmente no se pueden ver. Fue con el estudio del microscopio, con el desarrollo del microscopio, que pudieron empezarse a observar las células. ¿Y cuáles fueron las primeras células que se vieron? ¿Se acuerdan? Robert Hooke, con su microscopio de doble lente, microscopio compuesto, pudo ver las células de dónde. ¿Fueron células vegetales? Era un corcho. Bueno, Robert Hooke lo primero que vio fue un corcho, ¿no? Cortaba con un cuchillo el corcho de una botella de vino y podía ver las células individuales o los huecos que habían quedado donde iban las células, ¿no? Pero luego Hooke aumentó todavía la posibilidad de poder ver cosas con su microscopio a la izquierda, y él podía ver bacterias, inclusive bacterias que obtenía de su propia boca. Lo curioso es cómo las podía ver, si las bacterias normalmente hay que teñirlas, ¿no? Pero vemos que ha sido a finales del siglo XVI, al año 1500, cuando empezaron a poderse ver las células, ¿no? Sin embargo, el concepto de las células con sus propiedades se desarrolló mucho más tarde. Ok, entonces decíamos que no fue sino hasta la década del 1830 que se extendió la importancia de la célula. En 1838, Schleiden, un abogado alemán convertido en botánico, construyó que a partir de diferencias en la estructura de varios tejidos, las plantas estaban hechas de células y que el embrión surgía de una sola célula. En el año 39, Schwann publicó un informe sobre la base de la teoría celular de la vida animal. Concluyó que las células de las plantas y los animales son estructuras similares y propuso todo al principio: todos los organismos están compuestos por una o más células y la célula es la unidad estructural de la vida. Sin embargo, todavía estaba en boga la teoría de la generación espontánea, y estos dos autores pensaban que las células surgían de materiales no celulares. Eso demoró mucho el desarrollo de las investigaciones, hasta 1855, Rudolf Virchow, un patólogo alemán, así como otros investigadores, como Reding, italiano, otro, Lázaro Spallanzani, y finalmente Pasteur, demostraron que las células hoy en día solamente provienen de otras células, y por eso entonces la célula puede surgir únicamente por la división de una célula preexistente. Estos tres principios son fundamentales de la teoría celular. Bien, vamos ahora a ver las propiedades de la célula en general. Todavía no hemos descendido a los componentes de la célula. Eso lo vamos a ir estudiando progresivamente. Entonces, ¿qué significa que las células sean complejas? Bueno, son estructuras de muy pequeño tamaño, pero
con un conjunto de elementos que las componen. En este momento podemos nombrar algunos, ¿verdad? Váyame diciendo qué estructuras conocen ustedes de las células que le dan esta complejidad. Ya va, si quiero escribir, tengo que usarlo aquí. Entonces, vamos a ver, ¿qué le da complejidad a la célula? La célula bacteriana es más simple o más compleja que las células eucariotas. Es más simple. Ok, más simple, pero una tendrá más cosas que otra en cuanto a funciones. Debería tener las mismas para funcionar. Claro, lo que pasa es que la célula bacteriana tiene las funciones dispersas en el citoplasma, mientras que en el caso de las células eucariotas, las funciones están cubiertas por estructuras individualizadas. Por ejemplo, la mitocondria. La célula bacteriana no tiene mitocondria, ni tiene cloroplastos. El cloroplasto está presente solamente en las células eucariotas. Ahora, se piensa que el cloroplasto y la mitocondria, a su vez, son organismos propios y que pasaron a ocupar una posición mutualística con otras células. O sea, tenemos un simbionte que desde hace muchísimos millones de años pasó a ocupar el componente citoplasmático de otras células. Entonces, el cloroplasto y la mitocondria serían células de por sí que pudieran vivir aisladas. ¿Qué elementos podemos usar para afirmar que esto es así? El ADN diferenciado. Exactamente. El cloroplasto, la mitocondria y la célula, aparte de este material genético, tenemos 3 conjuntos de ADN en una célula eucariota. El ADN que está en el núcleo, el que está en el cloroplasto y el que está en la mitocondria. ¿Estamos claros por allí? Entonces, estas hipótesis, piensen que son hipótesis, ¿ah? Ayer lo decíamos, las hipótesis no son más que explicaciones de un fenómeno natural al cual le hemos buscado un entendimiento y para eso planteamos una manera de operar, pero hasta que surja una nueva hipótesis y reemplace a las anteriores. Lo veíamos con la teoría de la física newtoniana y la física probabilística, como la probabilística le dio origen a sustituyó el concepto físico que teníamos de la manera como la materia se comporta a alta velocidad. Bien, entonces les quería preguntar, o les había preguntado, díganme, ¿por qué decimos que las células son complejas? ¿Qué estructura conocen ustedes que compone la célula? Vamos a irlas anotando. Mauricio, sé tú, dime una. Bueno, lo has El aparato de Golgi. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un conjunto de membranas. ¿Y su función cuál es? Este es el que acumula los lípidos, ¿no es cierto? Entre otras cosas, sí. Ok, entonces el aparato de Golgi. Otro. La mitocondria. La mitocondria. Mitocondria. Ajá. María José, dime tú una. Ribosomas. Los ribosomas. Los ribosomas sirven para sintetizar ¿qué? Los ribosomas sintetizan ¿qué? Proteínas. Proteínas. Y el ribosoma está compuesto de proteínas, por supuesto, y fundamentalmente de... ¿Quién le ayuda? ¿Quién ayuda a María José? ¿Cuántos tipos de ARN conocen ustedes?
Mitocondrial. Mensajero. Mensajero. Mensajero, ajá. Ya, un segundo, me están llamando, un segundo. Aló, buenas tardes. Buenos días. Aló, buenos días. Aló. No es mi hijo de Venezuela. Ok, seguimos. Entonces tenemos que los ribosomas están compuestos de proteínas y ARN ribosomal. Los otros, allá, Willy está entrando. Los otros ARN son el ARN mensajero y el ARN transportador. El mensajero es el que lleva el mensaje de dónde a dónde. A ver, Daniel, anímate. Yo, o el otro compañero Daniel. No, hay dos Daniel. Bueno, Daniel Reyes, pues anímate. Nada, acuérdense, la información básica está en dónde. Toda la información Lleva toda la información del núcleo a los diferentes organelos para que cumplan Bueno, sus funciones. claro, pero hay un solo organelo donde se producen las proteínas, no se producen en todas partes. Sí, justo Es- en es- los hombres. en los ribosomas. Entonces, el mensaje debe llegar del núcleo al ribosoma. ¿Y quién lo lleva? El mensajero. El mensajero lleva la secuencia donde se va a constituir las proteínas. Pero, ¿quién transporta los aminoácidos para que esas proteínas se constituyan? El ARN. Transportador. Entonces tenemos tres ARN, mensajero, transportador y ribosomal. Bien, entonces ya dimos aparato de Golgi, mitocondria, ribosoma. ¿Qué más? Otra estructura. Lisosomas. Los La lisosomas. vacuola. Los lisosomas, las vacuolas, ajá, más. Lo principal, lo más importante en la célula. Bueno, El núcleo. el núcleo. En el núcleo hay proteínas como en todas partes, pero fundamentalmente hay ADN. Ok, otras estructuras, faltan bastante. Retículo endoplasmático. Como el retículo endoplasmático, El nucleolo. retículo endoplasmático. Vamos a poner el nucleolo junto con el núcleo, ¿no? Ahí mismo también podría ir la membrana nuclear. Sí, bueno, tenemos un conjunto de membranas, ¿no? Está la membrana nuclear, está la membrana plasmática, está la membrana que constituye el aparato de Golgi, está la membrana que constituye las mitocondrias y los cloroplastos. Aló, aló, aló. Trato de llamar a mi hijo y no cae la llamada, me están llamando de Venezuela. Ok, entonces, membranas, bien. ¿Otra estructura? Citoplasma. El citoplasma. Ajá. Los centriolos. Centriolos. Ajá. ¿Y las células que se mueven? ¿Cómo se llama la estructura que hace mover la célula? Flagelos. Flagelos.
los flagelos y los cilios. Ajá. Ok, ya va cogiendo forma esta estructura, ¿no? Se plasma centriolo. Si es una célula vegetal, ¿qué va a tener la célula vegetal como particular? Dos cosas. Pared celular Pared celular. Ajá. y cloroplastos. Cloroplasto. Biólogo, ¿los microtúbulos organelos o parte de estructura? Son parte de los flagelos y parte de los cilios. Pero ¿cómo llamamos cuando durante la mitosis y la meiosis, la separación de los cromosomas, ellos se trasladan guiados por microtúbulos? Entonces, los centriolos y el uso cromático también forman parte de se benefician de esas estructuras, ¿no? Eso lo vamos a estudiar en detalle en cada caso, ¿no? Y que igual internamente generan una especie de sostén para la célula. Es correcto. Se llama el citoesqueleto. Eso, gracias. ¿Qué me falta? Pared, celular, cloroplasto, esqueleto. Se me van acabando las opciones. Hay el retículo endoplasmático rugoso y el liso. Los lisosomas actúan para digerir. Miguel, estoy en clase. Estoy en clase. Yo te llamo más tarde. Dime. Todavía no. No he podido, todavía no he podido. Yo te llamo más tarde, Miguel. ¿No te entendí? Oye, escribe, vale, escribe, que te oigo muy mal. Bueno, entonces, vamos a parar aquí. Yo creo que hemos cubierto el conjunto de estructuras y veo que entienden la función de muchas de ellas. Entonces, esto le da explica por qué la célula es una estructura tan compleja. Algunas están presentes en todas las células, otras no. Y en particular dos de ellas, el cloroplasto y la mitocondria, se supone que son células que invadieron otras células y se establecieron como simbiontes. Este hecho de que las células invaden otras células no debería ser novedad, porque tenemos que hay algas que invaden las células de las esponjas. Clorela, por ejemplo, es una esponja verde. Ella fotosintetiza, pero no son las células de la esponja la que fotosintetiza, es la célula de la célula vegetal que vive asociada con la esponja. ¿En qué otro organismo conocen ustedes que tiene células vegetales asociadas? ¿Los líquenes quizás? No, ¿no? Los líquenes son una combinación de hongos y algas. Sí, este sería el caso de un organismo. Pero yo creo que en los líquenes uno puede aislar el hongo del alga y cultivarlo independientemente. Ellos solos no viven, aislados no viven, tienen que estar juntos para poder sobrevivir. Pero una célula que invade otra célula, y el animal vive permanentemente de esa manera. La célula animal le provee a la célula vegetal de CO2 y minerales, y la célula vegetal le provee al animal de carbohidratos. Pero hace falta luz para que fotosintetice. ¿Pero qué animales forman esto? Son animales masivos que forman arrecifes. ¿Cómo se llaman? Corales. Los corales. Los corales. Los celenterados, varios celenterados, no solamente los corales pueden tener células vegetales asociadas. Biólogo, ¿y este nudibranquio que hace poco salió a la luz?
El verde. Ajá. Sí, ese mismo. Sí, sí, ahí este caracol puede fotosintetizar gracias a que las células vegetales las tiene incorporadas, ¿no? Y es absolutamente verde, ¿no? ¿Tienes fotos, Mauricio? Yo tenía fotos, lo que pasa es que no me acuerdo dónde las puse. Yo la busco, biólogo, yo la paso. Ok, lo compartes cuando la consigas. Bueno, mientras Al tanto, grupo, sí. vamos a seguir nosotros. Otra de las propiedades de las células es que se dividen y producen más unidades de sí mismas. La división celular puede ser muy simple. Puede ser por gemación, donde la célula emite un corpúsculo que sale de la célula y va a constituir una nueva célula con las características similares a la célula progenitora, pero no hay una división completa, solamente es como una especie de propágulo que sobresale de la célula. Otras veces las células simplemente se dividen en dos, como las diatomeas, y cada célula pues, constituye la otra, crece hasta adquirir el tamaño correspondiente a la célula de esa especie. Algunas veces hay reproducción sexual y entonces hay isogametos, en el caso que no se pueden diferenciar, otras veces tienes gametos diferenciados cuando ahí va a haber un espermatozoide. La célula más pequeña la vamos a llamar célula masculina, pero fíjense que esto es extremadamente arbitrario, ¿no? Y la célula más grande, la célula femenina o el óvulo, ¿no? Pero hay ciertos organismos que tienen isogametos, o sea, los gametos son idénticos, entonces no hay por qué llamar uno masculino y femenino. Bien. Otra propiedad, adquieren y consumen energía y pueden crecer. La adquisición de la energía, ¿cómo suele ser? Si son células vegetales, Autótrofo. ajá, son autótrofos, ellas requieren que para poder producir carbohidratos. Luz para hacer fotosíntesis y CO2. Ajá, Agua. requieren agua, requieres anhídrido carbónico y requieres Luz. luz y una parte importantísima que es el elemento excitable, aquel que es capaz de captar la luz, excitarse, es decir, lanzar electrones fuera de la molécula y esos electrones al caer van a liberar la energía de una manera pausada que puede ser convertida en energía química, tipo NADPH o tipo ATP. Entonces, estas estructuras excitables están en el cloroplasto. En el caso de las bacterias fotosintetizadoras que no tienen cloroplasto, pues están en el citoplasma, ¿no? Bien, entonces este es el caso de los organismos autótrofos. ¿Y los heterótrofos cómo hacen para conseguir energía? Consumen los Consumen carbohidratos. a las... A ver, Brian, termina la idea. Consumen distintas proteínas o carbohidratos para poder lo que es alimentarse. Ajá. Pero las proteínas pueden estar disueltas en el agua o pueden estar en forma particular. Si están disueltas, la cuestión se complica porque la molécula es muy grande y no puede atravesar la pared celular. Entonces, ¿ahí qué mecanismo tiene la célula para captar esas proteínas? Endocitosis. Endocitosis, o sea, se forma una especie de fago, que es una proyección del citoplasma y engloba la partícula que la célula quiere adquirir. Estos los podríamos llamar pseudópodos. Sí, correcto. Sí, sí. Los pseudópodos son más comunes en las amibas, pero muchas otras células tienen la capacidad de producir pseudópodos. Bien, entonces podemos tener materia orgánica que está en el medio exterior y pasa por difusión, en caso de azúcares, por ejemplo, vamos a ver que la pared celular, la membrana celular, tiene la posibilidad de que ciertas partículas pueden atravesarla, otras no,
A veces la carga limita la posibilidad de que las partículas, las sustancias atraviesen la membrana. Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos membrana más adelante. Entonces, adquieren y consumen energía, ya vemos cómo lo hacen. En el caso de las células de los depredadores, ya son un conjunto, son organismos multicelulares que tienen unas estructuras especializadas, tienen una boca, un sistema digestivo, y al final la célula lo que va a adquirir es la materia orgánica digerida. O sea, los monosacáridos, los disacáridos, los aminoácidos van a llegar a la célula, donde van a pasar por difusión o por fagocitosis. La célula crece. Para crecer, pues requiere sintetizar. En primera instancia puede crecer por absorción de agua, pero también puede crecer por adquisición de materia orgánica, generación de materia orgánica, proteínas básicamente. Okay. Las células desarrollan una variedad de reacciones químicas. Las hemos visto que las reacciones de fosforilación oxidativa, como la de la fotosíntesis, pues son las que permiten transformar el CO2 en carbohidratos. Por su parte, las células de la respiración en la mitocondria o en el caso de las bacterias que no tienen organelos, pues en el citoplasma están las reacciones que van a dar lugar a la descomposición de la materia orgánica y la liberación de energía en forma de adenosintrifosfato. Cuando son células de tipo la síntesis de proteínas, las reacciones químicas que van a ocurrir allí pues son unas reacciones de unión de aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos se pegan y a través del enlace amino y liberan agua. ¿Qué otras reacciones químicas podemos mencionar? Ya vimos respiración, fotosíntesis, la síntesis de proteínas, la síntesis de las grasas. ¿Cómo se hace la síntesis de las grasas? ¿Por qué es tan común que las grasas tienen números pares de átomos de carbono? ¿Cuál es la molécula básica para formar grasas? ¿No se acuerda ninguno? El ácido acético. ¿Y cuántas moléculas de carbono tiene el ácido acético? 2. 2. Por eso es que cuando yo combino varios ácidos acéticos, voy teniendo 2, 4, 6, 8, 10. Entonces es muy común, mucho más común que tengamos los ácidos grasos con números pares de carbono, producto de esta síntesis en base a la acumulación de átomos de ácido acético. Algunas bacterias pueden formar ácidos grasos con números impares, pero por lo general las células eucariotas trabajan con síntesis de ácidos grasos pares. Bien, responden estímulos. En el caso de las células asociadas a órganos sensoriales, el ojo, el oído, el tacto, el gusto, la vista, vemos que son células especializadas en captar cierto tipo de señales. En el caso de las papilas gustativas de la lengua o de las células olfatorias de la nariz, son reacciones químicas. La célula está respondiendo a cierto producto con el cual está siendo estimulada. Entonces, puede ser un estímulo químico en el caso de las células olfativas o de las papilas gustativas de la lengua. Si fuera un estímulo lumínico, pues activaría los conos y los bastones a nivel de la retina. Pero en general, todas las células pueden reaccionar ante estímulos físicos o químicos. El caso del calor es un estímulo físico. El caso de la luz también. Bien, participan en actividades mecánicas.
¿Dónde han visto ustedes esto? ¿En qué tipo de célula? En los músculos. Correcto. En los músculos tenemos la actina y la miosina que van a ocupar posiciones espaciales diferentes cuando el músculo está contraído a cuando el músculo está relajado. Funcionan como glándulas. En el caso de las glándulas mamarias, que producen leche, tenemos células especializadas que van a estar liberando pues, las proteínas, los componentes de la leche, ¿no? Van a estar liberando agua con la lactosa, los azúcares de la leche, la proteína de la leche, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien me ayuda? La lactosa. La lactosa es un azúcar, pero la proteína que tiene la leche, caseína se llama. Bien, la cosa es cómo acordarse tanto de nombre, ¿verdad, Mauricio? Es química, biólogo. Bien, pueden funcionar como glándulas que se autorregulan. Este que se autorregulan se reconoce. Las células que están en un tejido, ellas tienen conectores que las permiten mantener unidas y darle cuerpo al tejido. Las células que están en el músculo, las células que están en el tendón, es indispensable que se reconozcan unas a otras para poder darle estructura al órgano y que pueda funcionar. Un tendón va a estar sometido a grandes presiones físicas, tensiones, y hace falta porque las uniones de las células sean capaces de soportar esas tensiones sin romperse. Entonces, las células se reconocen así, pero estaba leyendo en Iguaza un experimento donde tú agarras un huevo fecundado de erizo y las células, cuando ocurre la fecundación, ella va a empezar a dividirse. Si luego la primera división tú artificialmente la separas, ella se sigue dividiendo, pero al final vas a tener un erizo completo en cada una, no la mitad de un erizo. Entonces, la célula de alguna manera sabe que la compañera no está y que hace falta entonces constituir un erizo completo y no la mitad de un erizo. Si en la primera división tú separas las células y permites que se desarrollen completamente. Finalmente, las células evolucionan, se modifican y adaptan a ambientes. ¿Cómo se logra esto? Pero eso no llevaría como que miles de años para que... No, no necesariamente. ¿Cuánto tiempo te toma a ti generar bacterias resistentes a antibióticos? Estamos hablando de muy pocos años. Entonces, ¿qué es lo que promueve la evolución? O los cambios en la célula. La necesidad de adaptación. Bien, pero el ambiente cambia y va a ocurrir que el individuo más apto para ese cambio ambiental es el que va a sobrevivir y va a dejar descendencia. Pero ¿qué motiva la variabilidad en la célula? La plasticidad genética, tal vez. Bueno, sí, lo que tiene que ver la plasticidad genética, pero las variaciones en el genoma, ¿quién las causa? Factores ambientales. Ajá. Pero ¿cómo se llaman esos cambios en el genoma producidos por factores ambientales? ¿Mutaciones? Exactamente. Las mutaciones me van a generar variabilidad. ¿Y cuál es el segundo mecanismo que tienen las células eucariotas para promover variabilidad? La reproducción. Ajá, durante la reproducción sexual, ¿qué pasa? ¿Por qué tú piensas, Willy, que va a ocurrir un aumento de la variabilidad?
porque se mezclan dos diferentes Cromosomas. informaciones genéticas. Ya, es decir, que el cromosoma va a compartir segmentos con su cromosoma homólogo, de tal manera que lo que tengo ahora al final, después de la división meiótica, va a ser un cromosoma distinto al que había originalmente, porque se han entrecruzado y han compartido el material genético que tenían originalmente. Entonces yo tengo un nuevo cromosoma con un material genético producto de la recombinación, pero es distinto al que había originalmente. Entonces, ahí tenemos por una parte la fuente de variación, que son las mutaciones, y luego el compartir esta variabilidad entre cromosomas para asegurarnos una difusión de esos genes nuevos. Entonces, de esta manera las células cambian, se adaptan a los ambientes y eso también permite la evolución de las especies. Bien. Ok. Vamos a alguna duda, algún comentario en cuanto a las propiedades de las células. Sí, doctor, una duda. ¿El desplazamiento de iones de la bomba sodio-potasio entra dentro del rango de actividad mecánica o reacción química? No es químico, porque no hay movimiento celular en este caso. Lo que hay hay paso de iones de un lado a otro en la membrana. Claro, pero es un desplazamiento únicamente. No habría una reacción química. No, reacción química. Ese es transporte activo, por ejemplo, en la... No es reacción química porque los iones permanecen como tales, no están cambiando. Ah, ya, perfecto. Lo único que hace es que los colocas en un sitio u otro de la membrana, con respecto a la membrana, y bloquea su paso o facilita su paso. Cuando ocurre la depolarización de la membrana, se facilita el paso de iones sodio y iones potasio. Y luego eso una vez que se nivela, porque se igualan las concentraciones, empieza la bomba de sodio y potasio a actuar y sacando uno y metiendo al otro. Ok, doctor, gracias. Bien, otra pregunta. Daniel Reyes está muy calladito. No nos quiere acompañar. Bien, entonces vamos a seguir avanzando con los temas que vimos en el sílabo, ¿no? Porque no se los he pasado. Estoy esperando que la profesora Patricia, el profesor Quijije y la profesora Sandra Solórzano me emitan las opiniones sobre esta asignatura, pero no me la mandan todavía para preparar el sílabo. Espero que hoy o mañana lo hagan. Ok, el siguiente punto de este tema inicial se llama técnicas de estudio de la biología molecular. Ya vimos cómo las primeras células se descubrieron cuando el microscopio permitió que el hombre viera estructuras muy pequeñas usando lentes. Estos microscopios ópticos hoy en día pues están más perfeccionados, pero siguen siendo un par de lentes que permiten el incremento del tamaño de las partículas que podemos ver. Además de los lentes, también hemos cambiado en el microscopio compuesto la manera como la luz entra al microscopio, la cantidad de luz que entra y la manera como entra. Debajo del plato o el carro hay una estructura que se llama el diafragma en el microscopio compuesto. Lamentablemente pues no tenemos un microscopio aquí. Ya va, vamos a hacer una cosa, déjame buscarlo. Esto de dar clases sin laboratorio es... Había escuchado que había una página que permitía utilizar un microscopio. Sí, no, oye, si consigues esa información, Willy, pásamela, porque estoy desesperado por esta situación y tengo que dar esta materia, zoología invertebrados, sin ir al campo, sin poder mostrar un bicho en clase, y eso me desespera. Hay otras materias muy teóricas, como la que vimos el semestre pasado, que era diseño experimental.
hay mucho ejercicio en casa, ¿no? Pero las materias estrictamente experimentales sí es una lástima que se dicten sin poder hacer prácticas, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí, Brian, ¿lo estás viendo? sí, lo estamos viendo. Ok. Entonces vemos que el elemento fundamental de un microscopio son los dos lentes. El lente ocular, que está arriba, y el lente objetivo, que está abajo, los lentes objetivos. Los lentes objetivos están montados sobre un revólver que gira y va desde muy poco aumento, 10, por ejemplo, hasta 100. El de 100 es un lente para usarlo con inmersión. ¿Por qué la inmersión? Porque hace falta que la luz entre de cierta manera y el hecho de que entre el objeto que estamos observando y el lente no debe haber aire. Ahí debe haber un líquido que permite que la luz pase de cierta manera y poder dar el aumento que se espera, ¿no? El ocular suele estar con un aumento de 10 y los lentes objetivos pueden estar entre 10 más, 40, hasta 100. Es decir, que en un microscopio compuesto tendríamos un aumento de 1000 veces, 10 por el ocular y 100 por el objetivo. Luego tenemos la plantilla o el carro que se mueve, donde ponemos el objeto que vamos a estar observando, y tenemos entonces ¿cómo se llama? El ajuste mecánico que me permite elevar Macrométrico. el macrométrico y el micrométrico. El carro a su vez tiene dos rueditas que me permiten moverlo en ambas direcciones, dirección este-oeste y norte-sur. Luego tenemos debajo lo que les estaba mencionando, el condensador y la fuente de luz. El condensador me permite justamente, como su nombre lo indica, condensar, hacer que entre más luz o menos luz a la muestra, o inclusive colocarle lentes adicionales que me permitan trabajar con luz polarizada, por ejemplo. Ok, entonces así son los microscopios que están en la facultad. El microscopio se llama microscopio compuesto. Bien, vamos ahora a ver si puedo ver el otro microscopio. A ver, ¿qué otro tipo de microscopio conocen ustedes? El de barrido, el electrónico de barrido quizás, que lanza un haz de electrones. Claro, el microscopio de barrido, vamos a verlo. Bueno, vamos a ver primero el microscopio de electrónico de transmisión. A ver si logro.
Díganme si lo están viendo. ¿Se ve, María José? Sí, sí, sí se ve. Ok, entonces aquí tenemos el aparato. eh, a la derecha tenemos el aparato como se vería en un laboratorio y a la izquierda tenemos el aparato en un esquema abierto donde me muestran los distintos componentes, ¿no? Entonces vemos que arriba está el cañón de electrones, no es más que un cátodo que emite electrones a muy alto voltaje. Eh, Luego tengo, como son electrones, ¿cómo los controlo? El tubo que está vertical, vemos que tiene un conjunto de bobinas. Cuando yo hago circular las bobinas, electricidad por las bobinas, esto me genera un campo magnético. Y ese campo magnético interactúa con los electrones que al desplazarse también forman otro campo magnético y de esa manera yo lo puedo controlar. Entonces, hay vacío. ¿Por qué hay vacío en el microscopio electrónico? ¿Qué pasa si no lo hubiera? ¿Afectaría en algo la gravedad a los electrones, tal vez? No. Bueno, los electrones, fíjate que ¿cuál es la idea? Que el electrón llegue a la muestra. La muestra está aquí abajo, ¿ves? Hay un objetivo, está la muestra presente, una muestra está cortada de manera muy fina y yo lo que quiero es que la parte que de la muestra que me trae electrones se va a ver oscura. A fin de cuentas, el microscopio electrónico de transmisión lo que va a tener es una pantalla iluminada. ¿Quién la ilumina? Los electrones. Entonces, cuando yo tengo una muestra que me absorbe electrones, el punto va a aparecer como punto oscuro, porque los electrones me los absorbieron. Si hubieran pasado, los vería como puntos claros. Entonces, yo tengo que los electrones deben llegar a la muestra y para eso pues tengo que generar un alto voltaje. Pero si hubiera aire en el conducto, los electrones chocarían con las moléculas de aire y sería más difícil poder operar con el microscopio. Por eso es que se hace vacío en el tubo donde están los electrones operando. Entonces, básicamente es una fuente de electrones, la cual es controlada por conjunto de bobinas. La estamos viendo aquí como cuadritos. Un cuadro, otro cuadro, otro cuadro, otro cuadro, otro cuadro. Entonces, son pares de cuadros que lo que significa son bobinas. Bobinas para controlar el movimiento de los electrones, concentrarlos, expandirlos, etc., ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna vez usted ha trabajado con uno de estos microscopios? Yo no directamente, porque no lo sabía manejar, pero veía profesores que sí lo manejaban, entonces yo iba al laboratorio y veía, pues, cómo lo manejaban. Mm, Es un aparato bien complejo, ¿no? Vamos a ver si tengo otra foto.
No consigo, cónchale, una foto simple que me permita ver cómo luce el microscopio en una mesa. Ya conseguí una. Nada. Es muy pobre. ¿Lo estás viendo, Willy? Aún está cargando, profesor. No. Ya, ahora sí. Brian, ¿lo ves? Está cargando todavía, profe. Nada, María José, ¿no lo ves tampoco? No, está cargando. Ahora sí. Ahora sí, ok. Entonces tenemos una mesa Ahora sí. con un computador, como vemos al final, el tubo del microscopio, el cable grueso, el cable, porque tenemos una fuente de alto voltaje aquí arriba, el tubo con las bobinas que me permiten controlar el haz electrónico. Aquí tengo la muestra, aquí veo un par de ojos, un par de oculares que me permiten abrir, colocar la muestra y cerrar, y debajo ven una pantallita negra, acá. Sí. En el centro. El microscopio me está produciendo una imagen que se me refleja en una pantalla que tengo dentro del microscopio. Es decir, los electrones atraviesan la muestra, algunos son absorbidos, otros transmiten y me impactan la pantalla que veo al final. Entonces yo lo que hago es tomar fotos. Yo puedo trabajar directamente, pero por lo general no se trabaja directamente porque esto hay que pagarlo por horas de uso y no es barato. Entonces, usualmente uno pide tomar la foto y me entregan la foto en papel, ¿no? Luego yo con la foto hago lo que quiero, las mediciones. Obviamente la foto tiene una escala que permite saber exactamente el tamaño de la partícula que estoy viendo en el microscopio. Entonces, es una estructura aparentemente compleja, pero el principio es muy elemental. Son electrones que van a viajar a una cámara de vacío, van a impactar la muestra y la muestra va a permitir que algunos pasen, otros no, y forman una imagen en la pantalla que está aquí adentro. Luego yo tomo las fotos y trabajo con las fotos. Eso es todo el microscopio electrónico de transmisión. Y la diferencia, la precisión con la cual puedo trabajar es muy alta. Me imagino que estamos a nivel de varios Armstrong, ¿no? No, quería mostrar este videíto, pero a ver si sale. Ya, bueno. Ok, entonces este es el microscopio electrónico de transmisión, que es el más preciso. Vamos ahora con el microscopio electrónico de barrido, que lo mencionaba María José antes.
Vamos a ver si consigo alguna imagen que nos permita El video se veían algunas fotos como a blanco y negro y otras a color. ¿De qué depende que salgan? ¿O es algo que yo puedo regular? Pues mira, yo todas las que conozco están en blanco y negro, porque el tejido se corta y se prepara, se deshidrata, se fija, es decir, tiene un proceso para preparar las muestras para el microscopio electrónico de transmisión. Pero todas las que yo conozco están siempre en blanco y negro. Las de color son las que se usan para el microscopio óptico. Ah, ok. Es que como en el video se veían algunas en colores. Ya. Gracias. Esos glóbulos rojos, rojitos, me sorprende, parece más bien de microscopio óptico. O tal vez los retocaron con algún programa. También pudiera ser. Microscopio electrónico, vamos a ver si de barrido. ¿Cuál es la diferencia entre el microscopio electrónico de transmisión y el de barrido? Las imágenes que estoy viendo acá, pues no son... ¿Lo ven? Aún está cargando. Ya se ve. Todavía nada. Yo misma no la estoy viendo. Oh, yo sí la Ya estoy se ve, viendo. ya se ve. Nosotros sí la vemos. Bueno, yo no la estoy viendo. Pero es que es curioso, ¿cómo puedo yo no ver algo de ustedes si lo ven, si lo están viendo por mi máquina? Sí se ve, doctor. Ya va, vamos a volver a compartir. Ok, ¿ahora sí lo están viendo? Está cargando. Ok. Ahora sí. Ok, entonces, en el caso del microscopio electrónico de transmisión, los electrones deben atravesar la muestra. En el caso del microscopio de barrido, no la van a atravesar. Lo que van es a rebotar encima de la muestra. Entonces, la muestra del microscopio de transmisión va a ser una estructura física y yo la voy a cubrir con osmio. Voy a tener un productor de partículas de osmio, con lo cual voy a cubrir cualquier cosa. Ese osmio va a ser un rebotador de electrones, de tal manera que cuando el haz de electrones le pega, ellos saltan en dirección opuesta y me van a pegar de una pantalla. En el caso del de transmisión, la pantalla estaba debajo y lo que hacen es que el haz de electrones atraviesa o no la muestra. Y yo voy a ver manchas. En el caso del de barrido, yo voy a emitir, voy a barrer los electrones que van a ir pegando de la superficie de la muestra y van a rebotar en cierto ángulo y me van a dar una imagen como la que están viendo a la izquierda en las pantallas de la computadora.
En este caso suelen ser imágenes no tan pequeñas como la del microscopio de transmisión. Hayan visto los ojos de las moscas, el pelo, las estructuras muy finas, los radiolarios, son los protozoarios del tipo de las amibas, que son muy bonitos, con unas estructuras silíceas y calcáreas verdaderamente impresionantes, ¿no? Entonces, el de barrido se usa para ver estructuras, la superficie de las estructuras. El de transmisión se usa más bien para ver estructuras internas de la célula. ¿Me decían? Sí. ¿Qué? Ah, ok. Pero tú usas un cable distinto, ¿verdad? Le conectas a la máquina el cable tuyo para que no... Ah, claro, claro. ¿Me puedes traer agua, yo? Bien, entonces, ¿alguna duda sobre esto, sobre estas técnicas? Yo quería preguntarle, ¿por qué se utiliza en particular osmio? ¿Tiene alguna razón particular? Seguramente, Daniel. El osmio hace rebotar los electrones de una manera, pero a lo mejor también oro o plata pudieran hacerlo rebotar, pero o sea, a lo mejor es mucho más caro, ¿no? Pero lo puedo consultar. Lo que pasa es que no sé si hay especialistas aquí en Manta o en Puerto Viejo, porque no sé si tenemos microscopios electrónicos de este estilo aquí en Manabí. En Venezuela, pues sí, los había, tanto en la Universidad Central como en la Universidad de los Andes, donde yo estudié en algún momento de mi vida. Pero seguramente tiene que ver con las propiedades de rebote del electrón. Claro. Solo estaba leyendo que el osmio es el más denso de todos los metales, así que esa razón podría estar ahí interviniendo. Uh-huh. Claro, claro. Bueno, ¿otra pregunta? Bien. Ok, vamos entonces a seguir con las técnicas usadas en biología molecular. Vamos a mostrar de nuevo. Comparto. Okay. Electroforesis. Aquí de hecho le faltó. Electroforesis. Electro viene de electricidad y fore viene de transporte. Entonces, la electroforesis es el transporte causado por la electricidad. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo un conjunto de proteínas. Ustedes saben que las proteínas están hechas de aminoácidos y los aminoácidos pueden cargarse. Cuando yo cambio el pH, hay ciertos aminoácidos que se cargan positivamente, que adquieren hidrógeno y se cargan positivamente. Otros se cargan negativamente, dependiendo pues de la naturaleza de la molécula. Entonces, yo tengo un conjunto de proteínas y las quiero separar. Yo las puedo separar por masa molecular o la puedo separar por carga. Veamos ahorita por carga. Entonces, yo creo que se prepara una gelatina, se llama gel de poliacrilamida, en la cual voy a conectar, voy a tener una placa de gelatina, en la cual voy a hacer unas perforaciones. Las perforaciones van a ser como cuadritos
Y creo que ustedes lo vieron, el video que les pasé. ¿Se acuerdan, Daniel? Sí. Eso está en el video. Había, en el video había una placa con un conjunto de cables. En cada huequito de la gelatina se colocaba una muestra del producto que yo quería identificar. Y luego conectaba unos electrodos en un extremo de la placa y en el otro extremo donde estaba la muestra colocada. Entonces, eso me genera una diferencia potencial con corriente continua y eso me va a traer las cargas positivas, van a ir hacia el electrodo negativo y esto va a tardar pues un tiempo en migrar. Las proteínas van a migrar por la gelatina atraídas por la carga, ¿no? Por eso se llama electroforesis. Y luego que se separan, yo las puedo identificar con sus productos químicos que le agrego a la placa y me va a dar diferentes colores. Entonces, de esa manera yo puedo tomar con una muestra, con una espátula, y identifico mis manchas, separo la gelatina que tiene ese color particular y ahí he tenido la muestra de la proteína purificada. Yo voy a tener un conjunto de manchas, si pongamos que teníamos 5 proteínas en la muestra, yo debo tener 5 manchas. Cada proteína corrió a lo largo del gel de poliacrilamida una distancia determinada. Lo importante es que las tenía juntas y ahora se me separaron. Por eso es que la electroforesis funciona de esta manera tan eficiente. Otra manera de separar cosas está en la cromatografía. María José, cuando tú compras una blusa muy bonita de colores, pero la blusa no es de muy buena calidad, y la lavas, y los colores se corren, ese proceso de correrse los colores es lo mismo que la cromatografía. Yo puedo usar una técnica cromatográfica en varias superficies, porque lo que voy a hacer es voy a tener una muestra corriendo en una superficie. ¿La superficie cuál puede ser? Papel, puede ser en tela, o puede ser en sílica gel. Yo preparo una solución de sílica gel, eso es óxido de silicio, o sea, arena, en agua, pero en un polvo, ¿no? Un polvo suficientemente fino para que me dé como una especie de lechada. Luego yo sumerjo el portaobjeto en esa lechada y lo saco y lo dejo que se seque. Y voy entonces a tener el vidrio completamente cubierto con sílica gel. Luego esa superficie me va a permitir que las sustancias corran arrastrada por un solvente. En el caso más elemental, si yo tengo un bolígrafo, ¿de cuántos colores conocen ustedes los bolígrafos? Los que usamos en la facultad para firmar los diplomas, ¿de qué color son? Brian, dime. Nada, Brian no quiere ver el micrófono. No entendí la pregunta, profesor. Los bolígrafos, ¿de qué colores son? La tinta del bolígrafo, quiero decir. Azul, negro, rojo. Rojo. Esos son todos los que yo conozco. Ok, entonces yo pudiera hacer un ensayo muy sencillo. Agarro una hoja de papel y coloco una rayita en un extremo del papel, un papelito que tenga apenas 5 centímetros de ancho. Entonces voy a colocar una raya con un papel, con una regla y un lápiz de grafito, y voy a colocar, tengo 3 bolígrafos, uno azul, y coloco en un sitio bastante tinta azul, en un puntito pequeño, ¿no? Luego agarro el bolígrafo negro, hago lo mismo, y el bolígrafo rojo hago lo mismo, y después que tengo bastante tinta colocada en un punto determinado, ahora tengo 3 puntitos, ¿no?
uno puntito azul, otro negro, otro rojo. Luego voy a agarrar y voy a este papel, lo voy a sumergir en el extremo solamente en un vaso. Voy a colocar acetona o alcohol en un vaso, un poquito en el fondo del vaso, no mucho, no voy en el vaso, por supuesto, ¿no? Y luego entonces sumerjo el papel, solamente el extremo del papel, de tal manera que se empiece a mojar. Y lo sostengo con un alambrito que coloco en la parte superior del vaso. Y luego lo tapo para que los gases no se escapen, porque no se me evapore el alcohol, y vamos a ver cómo cuando el papel toca el alcohol empieza a mojarse y el alcohol va subiendo por el papel. Cuando el líquido llega a las muestras, van a empezar a decolorarse. Y vamos a ver cómo la tinta empieza a correr, arrastrada por el solvente. Al final de unas cuantas horas, vamos a ver cómo el líquido ha subido por el papel, ya a lo mejor ocupa unos 5 centímetros, y veo cómo hay unas manchas de colores. Vemos que el bolígrafo azul, el negro y el rojo comparten algunas manchas, mas no todas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el alcohol? Servir de vehículo de transmisión del contenido de la tinta de esos bolígrafos. Las moléculas de menos peso molecular, que son más livianas, corrieron más que las de mayor peso molecular que fueron quedando atrás. Entonces, yo con esta técnica de cromatografía en papel pude separar las tintas de los 3 tipos de bolígrafos. Entonces, fíjense cómo en el caso de la electroforesis, el sustrato que se usa para la corrida es gel de poliacrilamida, y en el caso de la cromatografía en papel, el sustrato es papel simplemente. ¿Se entendió la técnica? Creo que hicimos algo similar con las algas, pero utilizábamos etanol para diluir en un mortero. Ajá, para disolver los pigmentos fotosintéticos. Yo pudiera usar, por ejemplo, algas rojas, algas pardas y algas verdes. Macero la muestra con un mortero y alcohol, y luego tomo con un gotero y coloco sobre el papel una gotita y un secador de pelo para hacer que la gotita se seque. De tal manera que voy a concentrar la cantidad de soluto que coloco en la muestra. Porque si no, no voy a poder distinguir con facilidad las manchas que van a ocurrir. Entonces, yo tengo mis 3 algas, los 3 macerados, coloco con goteros, con 3 goteros distintos, las muestras, y voy secando con un secador de pelo hasta que yo veo que las muestras ya tienen cierta concentración, y puedo entonces empezar la cromatografía. Sumerjo la punta del extremo del papel más pegado a la muestra encima del solvente, que puede ser etanol o puede ser acetona o silol, algún producto orgánico que haga que se desplace el solvente, el soluto. ¿Conseguiste la dirección? Allá en San Juan. ¿Cómo llegaste? Como en Colombia. Sí, preguntando, caminando, ya, en clase, después hablamos. ¿Cuántas veces dieron el pasaporte en Madrid? ¿Cuántas veces dieron el pasaporte en Madrid? Ok. Entonces, bueno, hemos visto cromatografía en papel, cromatografía de tipo de electroforesis. La cromatografía en capa fina es la que se usa con el portaobjeto y la sílica gel. Y me falta la cromatografía de gases. La cromatografía de gases, ustedes la han experimentado. Suponte que estamos en un salón de clase y entra una dama con un perfume muy, muy exquisito,
y enseguida el estudiante que está sentado al final del salón se da cuenta que la señorita entró con un perfume muy bonito, muy agradable, y sintió el olor. No solamente los estudiantes que están sentados al principio, sino que casi instantáneamente lo sintió también que estaba al final. ¿Qué ocurrió allí? ¿Alguien lo puede explicar? Se dispersó el gas por todo el salón. Ajá, se dispersó el gas de dónde vino, del cuerpo de la joven que se había puesto el perfume, porque nosotros emitimos calor y el calor hace que el perfume se gasifique y se difunda. Entonces, la cromatografía de gas es un proceso de difusión sobre otro gas, como en este caso el aire, ¿no? Entonces, yo puedo tener también la visita de un caballero que está trabajando como pintor en una edificación y está subiendo escaleras, tubos, el señor está sudando y obviamente el sudor también produce olor. Pero cuando el joven se acerca a la puerta, vemos que solamente los estudiantes que están al comienzo lograron distinguir el olor a sudor del obrero, mientras que los que están al final del salón no lo sintieron. Entonces es evidente que el olor del sudor son moléculas de mayor peso que se transmiten a menos velocidad y estamos entonces en presencia de un proceso cromatográfico, pero cromatógrafo de gases, ¿no? En este caso, pues, es un salón de clases. Pero ¿cómo funciona realmente un cromatógrafo de gases? Pues es un tubo en espiral que tiene un gas adentro y la muestra se coloca de tal manera que se gasifique y se eleva mucho la temperatura. Normalmente los cromatógrafos de gases se usan para sustancias de tipo pesticidas, de tipo hidrocarburos, grasas de distinto tamaño molecular, peso molecular. Entonces, yo tomo la muestra, la peso, ¿lo quieres? La peso y la agrego con una inyección, de tal manera que al entrar al cromatógrafo la va a gasificar, porque la eleva a 250 o 300 grados centígrados. No me interesa que la queme, ¿no? La idea no es quemar la muestra, la idea es solamente gasificarla. Una vez que está en forma de gas, ella va a difundir por el gas del cromatógrafo y va a salir en el otro extremo. Entonces, yo he colocado muestras conocidas. Pongamos, les narro la situación de una tesista de la Universidad Técnica de Manabí. Ella está trabajando con, ahí hay jamón y queso. Está trabajando con el contenido de ácidos grasos de un alga, Thalassiosfera pseudonana. Entonces ella cultivó la muestra del alga durante 14 días. A los 14 días tuvo una concentración suficientemente alta, una densidad muy alta del alga, filtró y obtuvo pues unos cuantos gramos, ¿no? Entonces se hace una extracción de las grasas disolviendo el alga, poniéndola en posición de solventes, extraen las grasas del alga y luego esas grasas se van a gasificar. Se agregan al cromatógrafo y ellas van a difundir a lo largo de la espiral y al final van a salir en el otro extremo y la máquina las va a poder distinguir. Ahora, yo pudiera tener un conjunto de grasas dentro del alga, como en efecto ocurre, ¿no? Un conjunto de ácidos grasos. La cuestión es cómo sé yo cuál es cuál. Bueno, pues tengo que usar patrones. Yo, por ejemplo, en el caso de la estudiante, el alga tenía 26 tipos de ácidos grasos, 26 formas moleculares. Y ella tenía 37 muestras de ácidos grasos conocidos. Entonces, lo que hizo el técnico es que coloca las muestras de ácidos grasos conocidas
y luego corre la muestra incógnita, que es la muestra del alga. De tal manera que al final la máquina me va a distinguir los picos de aparición de las muestras. Y yo puedo saber entonces de las 37 gases que yo metí como patrón, cuáles me reconoce la máquina derivadas de la muestra. Ok, entonces este es el cromatógrafo de gases. El osciloscopio. ¿Qué es un osciloscopio, Daniel? ¿No lo han visto? ¿Nunca han visto un osciloscopio? No, no lo he visto. Ok. Bueno, es un aparato electrónico que me permite identificar la presencia de cargas, pero la presencia de corrientes. Y las corrientes pueden ser corriente continua o corriente alterna. La corriente alterna se alterna si son ciclos de 60 ciclos por segundo, pues cambia de posición la corriente, se hace negativa o positiva cada 60 veces por segundo, ¿no? Entonces el osciloscopio me permite, en base a electrodos, saber cuál es la cantidad de corriente que está pasando por un sitio y qué forma tiene la corriente, cómo cambia la forma en el tiempo. Entonces el osciloscopio se usa para medir diferencia de potencial o medir flujo de corrientes en unos conductores. Ahora, ¿para qué lo uso en biología molecular? Yo puedo tener no es bueno. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, hay diferencia potencial entre el intestino, entre la luz del intestino y el extremo del intestino que da hacia las venas o las arterias. Entonces yo puedo agarrar un trozo de intestino de un animal, obviamente tengo que matar al animal, disecarlo, y recién muerto tomo el intestino, pico un pedazo y lo pico a lo largo y me queda entonces una capa de intestino. Entonces yo voy a colocar esa capa de intestino entre dos rueditas, lo voy a sostener. De tal manera que voy a sumergir esa ruedita y va a haber una solución de un lado y una solución del otro. Yo puedo colocar Ringer, una solución de Ringer, que es una solución como de plasma sanguíneo, es a base de agua con sales, pero me da la misma concentración que la del plasma sanguíneo. Entonces, coloco el intestino del lado de la luz de un lado y del lado de las arterias del otro. Y yo puedo entonces ver cómo sustancias van a pasar del lado de la pared del intestino, van a atravesar la pared del intestino y se van a acumular en el lado de las arterias. Y de esa manera yo puedo estar midiendo transporte de sustancias a través del intestino. He colocado un sistema que lo mantengo, las células del intestino que permanecen vivas, el animal está recién muerto. Pero, ¿cómo mantengo yo vivo al animal? Porque hay agua en ambos lados de la membrana y tengo oxígeno. Ese agua está oxigenada, de tal manera que la célula permanece viva. Yo puedo entonces medir qué sustancias pasan. Pongo monosacáridos o polisacáridos. Y veo que del otro lado me van a aparecer los monosacáridos, porque logran aparecer la pared intestinal, mientras que si coloco disacáridos, como el azúcar de caña, no va a pasar. Entonces yo puedo saber que la pared intestinal es permeable al azúcar ya digerido, a la glucosa, más no digerido a la sacarosa, que tiene doble molécula. Bueno, aquí entonces yo puedo medir diferencia de potencial usando un osciloscopio en esta cámara que he creado con el intestino, con ambos lados del intestino. La cámara de Faraday se las muestro, a ver si consigo una foto para que vean cómo trabajan los biofísicos. Voy a parar el compartimiento.
limpiar y así la vamos. Ok, ¿lo pueden ver en la cámara de Faraday? Aún está cargando. Ok. Ahora sí. Ahora ya se puede. Vemos que hay una mesa, hay una jaula, ¿no? Una jaula con una rejilla que la cubre completamente, el piso, las paredes. El piso no haría falta, pero entonces tienes una mesa de trabajo, la persona se mete dentro de la cámara de Faraday y la ventaja es que no tiene el efecto de las radiaciones que pudieran estar afectando a una persona que va caminando por los alrededores. Una vez que te metes en la cámara, estás aislado de las radiaciones electromagnéticas, de tal manera que yo puedo estar trabajando con potenciales celulares muy bajos y no me perturba las radiaciones externas. Aquí van a ver un dibujito. Esto es un caso extremo, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí, 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 increíble. Está metida dentro de una... Aquí tenemos esto se llama un acelerador de Van Graff, donde hacemos que la cápsula de arriba esté acumulando carga eléctrica y desde aquí, desde esta esfera, lanzo lanzo electricidad que pegan de la cámara de Faraday, pero la persona no se ve afectada, porque la cámara impide que las radiaciones o la electricidad en este caso toque a la persona. Obviamente el señor no puede tocar la cámara, ¿no? No puede tocar las aulas. Pero este es un caso extremo, ¿no? Entonces, esta es una de las técnicas que usan los biofísicos allá en el laboratorio donde yo hice la tesis de licenciatura, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, para lograr medir voltajes muy pequeños y evitar que el voltaje externo o perturbaciones externas afecten la medición. Porque aquí vemos un laboratorio montado dentro de la cámara. La 15 o la 16. Vamos a preguntarle a Jonathan. Jonathan, el hermano de Joan. Él trabaja ahí. Sí, pero ya va a terminar la clase. Bueno, otra de las técnicas
que usaban mis profesores que trabajaban con biología molecular eran la técnica de los fantasmas. A mí me daba mucha risa lo de los fantasmas, y eran que ellos necesitaban una célula que solamente tuviera membrana celular, que todo lo demás hubiera desaparecido, para poder medir qué pasa dentro y fuera de la membrana celular sin que los organelos estén perturbando. Entonces, ¿cómo lo lograban? Trabajaban con sangre, con glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos los hacían explotar poniéndolos en una solución hiposalina. De tal manera que el glóbulo, al ponerlo en una solución hiposalina con menos sal que la del plasma sanguíneo, el glóbulo rojo adquiere agua, porque su concentración de solutos es más alta que en el medio exterior, y se hincha y se rompe. Una vez que se rompe, ellos, el citoplasma del glóbulo rojo queda regado en el solvente. Tenemos glóbulos rojos en una solución con heparina para que no vayan a coagular. Entonces lo pongo con agua destilada, solución hiposalina, el glóbulo rojo se hincha y se rompe, libera el citoplasma, y luego yo lo filtro y recojo mis fantasmas, que son pedazos de membrana celular que se van a reconstituir como células, pero vacías. Yo las vuelvo a poner, una vez que filtro, las resuspendo en un líquido Ringer con la misma concentración del plasma sanguíneo, y la membrana se vuelve a cerrar. Entonces tengo ahora una célula rellena con el líquido que yo quise ponerle. Porque yo la tenía rota, la filtré, la volví a resuspender en un líquido determinado, y ahora tengo entonces la célula solamente con la membrana celular, todos los organelos desaparecieron, y la tengo rellena con un líquido determinado. Luego yo puedo tomar esa célula, la coloco en otro líquido, y si mantengo la osmolaridad, o sea, la concentración salina, la célula no se me va a volver a romper. Y tengo entonces células vivas, por dentro con una solución conocida, pues yo se la puse, y por fuera con otra solución conocida, y veo cómo se comporta la célula ante estas características. Entonces yo tengo un control del medio interno, medio extracelular, medio intracelular, y solamente la membrana de por medio, la membrana plasmática en la estructura, que se llaman fantasmas, porque no tienen nada, o sea, es membrana y punto, todos los organelos desaparecieron. Entonces, esta es una técnica que usan los biólogos moleculares para trabajar. Bueno, jóvenes, esto era lo que tenía para la clase de hoy. La clase del lunes que viene, tenemos 3 horas largas, ahí estoy asustado, porque eso de hablar durante 3 horas seguidas me causa mucho problema, ¿no? Entonces, ya hemos visto historia de la citología, propiedades de la célula, técnicas de estudio de la biología molecular. Vamos entonces a ver tipos de células: arqueas, procariotas, eucariotas. Y vamos a hacer un repaso de las bases químicas: tipos de enlaces, equilibrio químico, propiedades del agua, compuestos orgánicos, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Y finalmente tendremos las enzimas, catálisis enzimática, cinética. Eso no lo vamos a ver la semana que viene, es demasiado material. Pero es el final del tema 1, que es la introducción a la biología molecular. Entonces, en la medida que ustedes mismos lean material sobre esto, que ya tienen no el sílabo, lo van a tener el sílabo próximamente. Aquí lo que tienen es el programa analítico, para que vayan leyendo, y de esa manera pues la clase se hace más amena, porque ustedes también intervienen y yo no tengo que hablar tanto. Bueno, los dejo entonces. Me tengo que preparar para la siguiente clase. Hoy tengo 5 horas de clase y mantener la voz me va a costar muchísimo.
Bueno, ¿alguna duda, pregunta, María José, Dayana? Dayana, está muy calladita. Quizás antes cuando estaba mencionando lo de los fantasmas, ¿cómo hacían para filtrarlos y que solo quedara la membrana? Bueno, las células son relativamente grandes, ¿no? Tú vas a filtrar con un papel de filtro de 1,2 micras y las células pues son mucho más grandes que eso. Y el papel es de fibra de vidrio, de tal manera que no te contamina el producto que estás filtrando, ¿no? En este caso son eritrocitos que has hecho explotar con una solución hiposalina y luego los filtras y los reconstruyes, los resuspendes pues en una solución determinada. Oh, ya entiendo. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? Mauricio, Willy, Daniel. Todo súper claro, claro. Bueno, entonces nos vemos el lunes que viene. Por favor, lean las arqueas. Vamos a ver por qué las consideran un reino distinto, ni siquiera un grupo distinto, sino un reino completamente distinto. No es el reino protista, sino el reino arquea. Vamos a leer sobre esto y vamos a diferenciar las arqueas de las bacterias y de las células eucariotas. Eso es la próxima clase. Bueno, jóvenes. Doctor, antes de que se vaya, ¿cabría la posibilidad de que sus clases estén subidas al Drive, como el semestre anterior, o no? Ya cuando terminamos la clase, la misma máquina lo convierte a MP4 y yo las paso al Google Drive. Y voy a abrir una carpeta que se llama Biología Molecular, que va a tener las clases grabadas. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí, cuídese. Bueno, chao pues, hasta luego.